Buenas noches. Hoy estamos a 24 de mayo 2024. Ahora son las 10:20. No vamos a quedar, vamos a entrar en el sujeto, en el tema. Un tema realmente que va a causar como condenaciones de parte de la gente a mí. Van a crucificarme esta noche. Pero antes de crucificarme, vamos a la Biblia. La Biblia que usted tiene en sus manos. ¿Cuál es el tema? El tema es lo siguiente. Según esta Biblia, esta salvación vino del diablo y no de Cristo. Yo repito, o vino del diablo también, no de Cristo. Según esta Biblia, la Biblia que usted tiene en sus manos, señor y señores y señora, hermano y hermana, según esta Biblia, esta salvación vino del diablo y no de Cristo. Vamos junto a la Biblia. Según Juan capítulo 10, versículo 18, nos dice lo siguiente. Leen Juan 10, 18. Mira lo que dice. Yo pongo mi vida. La pongo. Yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla o para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Para volverla a tomar. ¿Quién dijo eso? Cristo dijo eso, según esta Biblia. Él mismo dijo que Él iba a poner su vida. Él tiene poder para recogerla, retomarla. Bueno, es por eso yo digo, antes de crucificarme a mí, consulte primero la Biblia que usted tiene en su mano. Finalmente usted va a tener que decir algo, entonces va a sintetizar o que sea lo que yo va a decir, va a venir o que sea con su conclusión. Ok, vamos siguiendo. Mira que dice ahí. Vamos bien siguiendo. Dice ahí, el mismo que Jesús dijo que Él tuvo poder para dar su vida y retomarla. Leemos otro versículo. Vamos a leer en Mateo capítulo 20, versículo 19. Mateo 20, versículo 19. Vamos juntos, según la Biblia que usted tiene en su mano, vamos a ir. Mateo capítulo 20, versículo 19. Ok, Mateo, vamos a buscar ahí, Mateo capítulo 20, versículo 19. Ok, vamos ahí. Mateo 20, versículo 19. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente, señores. Y le entregarán a los gentiles. Vamos a ir 18 primero. Dice ahí. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Quién está hablando eso? Jesús está hablando ahí. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escamezcan, le azoten y le crucifiquen
mas al tercer día resucitará. Él mismo dijo eso. Todo lo que iba a pasar, o todo lo que iba a pasar a él lo confirmó ahí. Él mismo lo dijo aquí. Ya todo el mundo sabe, todo el mundo ha leído eso. Hasta los niños nacidos ayer ya saben esos versículos. Que él mismo dijo que le van a entregar en las manos de los gentiles para que le azoten, le escamezcan y todo, y entonces y el tercer día va a resucitar. Él mismo dijo eso, va a crucificarlo o matarlo. Ok, vamos a seguir eso. Recuerda, él mismo dijo que él dará su vida, él pondrá su vida para retomarla, porque él tiene poder para retomar su vida. Oye bien, él es el testimonio de él, esto que había dicho antes del acontecimiento mortal, antes del episodio de la cruz. Ahora vamos a seguir, vamos a leer ahora en Mateo capítulo 26, vamos a acabar el 26, versículos 23 a 25, ¿ok? Mateo 26, versículo 23 a 25. Vamos a leer ahí, vamos a buscarlo aquí. Mateo capítulo 26, versículos 23 a 25. Leemos los siguientes. Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo, oye bien, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 24 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Más, escuche ahora, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Realmente eso yo empiezo a no entender esto. Es decir, si él vino especialmente para eso. Ahora está entonces anunciando una maldición al que va a entregar a él. ¿Ok? Entonces eso indica ahora eso hubo una palabra contraria de lo que él había dicho. Entonces él había dicho, oye bien, él había dicho, ok, le van a entregar en las manos de los gentiles, le van a golpear, le van a crucificar y luego morir y luego resucitar al tercer día. Él dice que él pondrá su vida para retomarla. Ahora, él mismo dijo, entonces, el que mete la mano en el plato conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es decir, que ahora 24 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Es decir, según está escrito, es algo que está escrito muy antes que él apareció o vino a este mundo. Es decir, es algo ya planificado, planeado, ¿ok? Es algo ya programado, según lo que está diciendo, lo que dijo ahí en el versículo 24 de Mateo 26. Seguimos hablando. Él dice entonces, ahora viene con la contradicción: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ok, mira, aquí está la maldición. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Ok, bueno le fuera al hombre, a este hombre no haber nacido. Bueno, eso indica que este hombre va a hacer algo que no está en la voluntad de este Cristo. Él mismo dijo que todo estaba escrito antes de aparecer, de venir a este mundo, así, ¿verdad? Aparecer a este mundo. Él mismo lo dijo. Lo dijo entonces que él explicó cómo va a ser la muerte, va a ser la crucifixión. Él dice que entonces él mismo va a dar su vida. Según según este versículo, él va a dar su vida. Él tiene poder para retomarla. Oye bien, ahora dice que entonces hay de aquel, entonces de aquel o a este hombre, entonces que el hombre se ha entregado.
fuera mejor que no haber nacido. Eso yo no entiendo eso. Ahora vamos a Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6 a ver lo que nos dice Juan ahora. Juan capítulo 6, versículos. Juan 6, versículo. Ok, Juan 6, versículo 70 y 71. Vamos a leer eso, señores. Y los que nos están escuchando, mirando, usted tiene primero que hacer es abrir la Biblia suya. Si estoy mintiendo, puede entonces enviarme la notificación ahí, bajo verás del live, ¿ok? Para yo corregirlo, ¿ok? Mira, Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Mira qué dice ahí. El mismo Jesús, mismo Cristo dijo esto. Según esta Biblia, yo no digo, entonces eso hubiera salido de la boca de él. Pero esa Biblia me dice sí. Entonces él fue el que lo dijo. Mira qué dice ahí. 70 dice. Vamos a ver. Jesús les respondió: ¿no os he escogido a vosotros los 12? Uno de vosotros es el diablo. Oye bien, es el diablo. Y diga, ¿no fui yo que escogí a vosotros los 12? Uno de vosotros es el diablo. Ahora, cuando está uno de ellos, todavía es un artículo indeterminado, un artículo indefinido. Ahora, el versículo 71 va a definir entonces a este diablo, al diablo. ¿Qué es el diablo? Versículo 71 dice, hablaba de Judas, oye bien, hablaba de Judas Iscariote, escuche bien, hablaba de Judas Iscariote. Entonces estamos hablando ahora, el artículo 1 de ustedes ya se está desapareciendo, está especificando quién es el diablo. Dice, 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Era uno de los 12. Es decir, oye bien, es decir, el diablo es Judas. Entonces, ahí Cristo dijo, entonces, él mismo eligió al diablo. Oye bien, él mismo eligió al diablo. Dice, entonces, yo elegí a ustedes, a vosotros los 12, ¿verdad? Pero uno de ustedes es el diablo. Según Juan 6, versículos 70 y 71. Ahora, cuando dice uno de ustedes, uno es el artículo indeterminado. Ahora el 71 nos va a transformar, convirtiendo el 1 a, entonces, a Judas, a especificar quién es. El 71 dice, entonces hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar. Era uno de los 12. Es decir, que el mismo Cristo confesó, el mismo Cristo dijo claramente aquí, que fue él que eligió al diablo, porque él dice entonces, fui yo que elegí a vosotros los 12, ¿verdad? Y dice, uno de vosotros es el diablo. Oye bien, el diablo. Entonces, él mismo eligió a Judas. O entonces Judas nació, fue creado por él, o por Dios, para esta misión. Es decir, es el diablo mismo. Ahora vamos a olvidar la palabra, el nombre Judas. Vamos a hablar del diablo. ¿Ok? El diablo. ¿Ok? No vamos a hablar no vamos a hablar de Judas. Hablamos ahora del diablo. Él dice que fui yo que elegí a vosotros los 12, ¿verdad? Uno de vosotros es el diablo. Juan 6, 70 y 71 dice, entonces hablaba de Judas Iscariote,
hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Era uno de los 12. Ahora, si la Biblia, para no meterse, para no entrar en mi madre, para no crucificarme en vez de la de Cristo, o ahora, entonces ya usted debe leer su Biblia para ver si hay un error, si hay algo algo como un desastre. Entonces yo no soy el culpable. Dos cosas tiene que decir. Tiene que decir, bueno, en esta Biblia tiene que o eliminar esta, traer otra Biblia, porque aquí es una Biblia totalmente loca, o la otra, o contradictoria, o yo no sé, de confusión, porque aquí dice claramente, Cristo dijo con su propia boca, él mismo eligió al diablo. Ahora, para hacer ese trabajo tiene que entregarlo. Ahora, si usted me dice, ahora si Judas no pudo hacer otra cosa que entregar a Cristo, era su trabajo, él fue predestinado para eso, él fue programado para eso. Él nació para eso. Él fue creado para esto. Es decir, Judas no tiene otra cosa no puede ser otra cosa que entregar. Entonces Judas, adentro de Judas, el diablo mismo fue preparado para esto. Lo que tú digas, Satanás, diablo, demonio, yo no sé, pero el diablo o Satanás o Lucifer, lo que tú quieres llamarlo, según los judíos, dice fue elegido por el mismo Cristo para que le entregara a Cristo mismo. Es decir, que ese diablo no tenía otra cosa que hacer. Ahora vamos a volver a lo que habíamos leído. Entonces, en Mateo capítulo 26, versículo 24, dice, entonces Jesús echó una maldición encima, ¿verdad?, del mismo diablo. Entonces dice, mejor que no hubiera nacido. Ahora, como estaba la persona, entonces cuerpo físicamente de Judas, pero el espíritu que está en Judas es el diablo mismo. Es decir, ahora entonces lo que hace la cosa, entonces fue el diablo. Pero según lo que esa Biblia ha hablado de reencarnación. Bueno, parece el diablo, entonces nació, que se reencarnó, yo no sé. Entonces en el cuerpo, este cuerpo humano lo llaman Judas. Pero realmente no es Judas, según Cristo, es el diablo. Fue el diablo mismo, entonces el mismo dice que mejor que no hubiera nacido. Es una maldición echada sobre Judas o sobre el diablo. Ahora, eso indica, todo el mundo está diciendo Judas pecó, o el diablo pecó, o Judas entonces traicionó a Cristo. Ahora, tú me estás diciendo, ahora si Judas o si el diablo traicionó a Cristo, si el diablo pecó, si realmente el diablo pecó, si realmente el diablo entonces violó la ley de Cristo, violó o transgresó la ley, si realmente el diablo hizo eso, entonces el diablo desobedeció. Eso indica que este Cristo no vino para morir, vino para hacer otra cosa, la cual fue desviada por el diablo mismo. Es decir, la crucifixión, la sangre derramada, entonces no fue la decisión de Cristo, sino la decisión del mismo diablo que desobedeció entonces a Cristo, desvió el plan original que Cristo tuvo, porque Cristo no tenía plan de morir, de derramar su sangre, porque si él dijo a Judas, mejor que no hubiera nacido, eso indica Judas está a punto de hacer algo que entonces Cristo no agradeció, que Cristo no quiso, o que Cristo no esperaba de él. Es decir, entonces es un pecado muy alto, un pecado incomparable, el pecado más grande del mundo. Y cuando decimos cuando él dice mejor que el diablo no hubiera nacido, es decir, que al entregarme a mí, ay de aquel, ay del diablo, que el Hijo del Hombre es entregado. ¿Por quién? Es decir, a una amenaza, ay
a una amenaza de maldición sobre el diablo. Es decir, el diablo fue maldecido porque sea por Cristo, por haber entregado a este Cristo para morir en la cruz y derramar su sangre. Y esta sangre, usted y todos los protestantes, todos están diciendo, con esta sangre se cayó, se tumbó, se cayó el diablo. Con esa sangre me limpió, me lavó, me salvó. Entonces, si la sangre de Cristo te salvó, si la sangre de Cristo te limpió, si la sangre de Cristo entonces te liberó, eso indica que entonces ahora no era por causa de la desobediencia o de la decisión misma del diablo. Entonces ahora si hay que agradecer, no puede agradecer entonces a Cristo, sino al diablo, porque el diablo fue maldecido por esta sangre, por causa de usted, porque el mismo Cristo dice, entonces hay aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Eso indica que entonces que el entregar a él no era la misión. El entregar a él no era la misión, era la misión para ser crucificado y derramado, para derramar su sangre. Eso no era la misión, según lo que está diciendo ahí. Si él está maldiciendo entonces a Judas o al diablo, si está amenazando a Judas o al diablo, entonces eso indica que el diablo hizo algo que Cristo no esperaba, que no fue el plan. El plan fue para otra cosa. El diablo los desvió en favor de los que han beneficiado de la sangre. La sangre según el protestante, la sangre según el católico. Según ellos, la sangre los limpió, la sangre los liberó, la sangre los sanó, la sangre entonces los salvó. Ahora entonces, si la sangre salvó a ellos realmente, ahora, ¿a quién debe alabar? ¿A quién debe agradecer? Al mismo diablo, porque fue el diablo que decidió fuera de la voluntad de Cristo, porque Cristo no quiso, porque si Cristo llegó a maldecir a él, si todo el mundo dice entonces el diablo o Judas pecó, Judas transgresó la ley, Judas cometió un gran crimen, eso indica que Cristo no vino para morir, no vino a derramar su sangre en esta forma, sino entonces si esta sangre fue derramada y por causa del diablo, de la desobediencia misma del diablo, que se cayó en favor de ustedes, porque en ese caso por eso Cristo lo maldijo. Cristo, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor que no hubiera nacido. Una gran maldición sobre el diablo, una gran maldición sobre entonces Judas, ¿verdad? Por haber entregado a Jesús en las manos de los gentiles para ser crucificado y entonces para que la sangre se derramara, entonces para salvar, para limpiar, para liberar a ustedes que dicen la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo lava, la sangre de Cristo tiene poder para salvar, poder para liberar, pero esta sangre fue derramada entonces por causa de la desobediencia de este diablo. Entonces ahí hay que reconocer al diablo como realmente el salvador realmente de ustedes, porque entonces él forzó a este Cristo a morir, él forzó a este Cristo a derramar una sangre que Cristo no quiso. Sin embargo, es todo lo contrario. Un versículo dice: yo pongo mi vida y tengo poder para retomarla. Me entregarán en las manos de los gentiles y entonces me azotarán, me van a golpear, me van a crucificar y me van a matar y resucitaré al tercer día. Ahora, él confirmó, él dijo eso antes del episodio mortal. Ahora, entonces, el mismo que eligió a Judas o al diablo, entonces veíamos que tenía que entregarlo. Entonces Judas hizo, o el diablo hizo, tal como fue el contenido de su misión. Su misión era entregar a Cristo. Sin embargo, el mismo Cristo entonces lo maldijo diciendo:
ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, mejor que no hubiera nacido. Eso indica que entonces esa entrega realmente no, la entrega desvió el plan de ese Cristo. Por haber desviado el plan, ahora entonces él maldijo al diablo, entonces o a Judas. Entonces, ahora, según el testimonio, los testimonios de los católicos, de los protestantes, todos, dice: la sangre tiene poder, la sangre limpia, la sangre de Cristo lava, la sangre de Cristo libera. Ahora, si la sangre hace toda cosa en nuestro favor, entonces en este caso, el muchacho tiene que recordar, ¿a quién usted tiene que recordar? Al diablo, agradecer al diablo, alabar al diablo. ¿Por qué fue? Entonces, por ustedes, entonces recibió esta maldición de parte de Cristo. Eso indica que Cristo no vino para morir, no vino para ser crucificado, no vino para derramar su sangre en vuestro favor, o en vuestro favor. En ese sentido, ahora, no me diga que entonces Wilder, pero tú no eres cristiano, tú eres del diablo toro. No me diga eso. Eso sale de esta misma Biblia. Ahora, si tú estés de acuerdo que Judas pecó, si tú estés de acuerdo que Judas transgresó, estés de acuerdo con este versículo que echó esta maldición sobre Judas, ahora, si tú no estás de acuerdo, eso indica que entonces esta Biblia tiene que ser cambiada, una Biblia verdad de dolor de cabeza, una Biblia totalmente loca y blasfemadora. Entonces, si todavía tú piensas, tú crees, ¿verdad? Entonces, en la condenación de Judas, o en el pecado de Judas, en la transgresión de Judas, eso indica que entonces a Judas ustedes tienen que agradecer, que decir: gracias, Señor Judas, o gracias, Señor el diablo, porque usted, entonces, por su desobediencia, entonces usted llevó una cruz para mí, porque fue maldecido de parte de Cristo por haber entregado a él, y entonces por haber entregado y traer y derramar esta sangre mira el diablo, esa sangre me ayudó, me liberó, me sanó, me limpió, me lavó, entonces esta sangre era buena, esa sangre hizo caer el diablo está caído, el diablo está desbaratado, está derrotado por causa de esa sangre. Judas o el diablo, gracias. Eso tú tienes que decir. Eso tiene que decir dos cosas: que esta Biblia hay que cambiarla porque no sirve, como el Papa dijo, o tú acepta. Entonces, si usted acepte que el diablo o Judas pecó, traicionó a ese Jesús, eso indica, entonces, por causa de esa traición, por causa de esa obediencia, esa sangre fue derramada en vuestro favor. Hay que alábale el que pueda al diablo. Fue él mismo entonces que causó entonces el derramamiento de esa sangre, porque Cristo no quiso, hasta lo maldijo. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor no debe haber nacido. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con tolerancia, no de mi parte, la parte incomparable, incontestable de la palabra por los siglos de los siglos. Entonces, si a usted le gustó este mensaje, entró este mensaje, entonces, bueno, no será, o usted lo comparte, mande entonces el link a otro grupo, a otra persona, y ponga entonces like. Tal vez, si usted cree, si usted piensa en este mensaje, dos cosas: si usted piensa entonces Judas no pecó, eso indica que entonces es una acusación falsa contra el pobre Judas y el pobre Satanás. Gracias.